Jesucristo el Maestro. Vamos a estar hablando de las cualidades de Jesucristo como un maestro, las cualidades de cómo Él enseñaba, los frutos de su enseñanza, ¿verdad? Porque podemos nosotros aprender muchísimo de Jesucristo, nuestro maestro por excelencia. Y quiero comenzar este mensaje dando unos cuantos ejemplos de algunas personas que fueron testigos o personas que dieron testimonio de Jesucristo como maestro. Y el primer ejemplo usted lo puede encontrar en Juan capítulo 3 de los versículos 1 al 2. Allí vamos a encontrar el ejemplo de Nicodemo, un fariseo de los principales de los judíos, quien reconoció que Jesucristo era un maestro, ¿verdad? Que sobrepasaba a la autoridad y a las enseñanzas de muchos de los que en ese tiempo se llamaban rabís o maestros o se les tenía como maestros. Amén. La palabra de Dios, leamos aquí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, dice la palabra así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire qué palabras más puntuales y más específicas las que Nicodemo, un fariseo de los principales, un hombre enseñado en la ley, estudiado, un doctor, una persona que conocía de la profecía, conocía de la historia, conocía del Pentateuco, conocía de ese Mesías que se había anticipado desde muchos años atrás. Él sabía y él reconoció que él creía que él era realmente un maestro en quien Dios estaba sobre él, porque dice: este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire qué importante es y la diferencia de un maestro que está ungido y respaldado por el Espíritu Santo. En el caso de Jesucristo, ya sabemos que él ya había venido el Espíritu Santo sobre su vida, ¿verdad? Y había comenzado el ministerio después de haber vencido en aquellas tentaciones, en aquellas pruebas en el desierto, etcétera, etcétera, como hablamos en el mensaje pasado. Entonces, aquí Nicodemo, un fariseo, reconoce a Jesucristo como el maestro porque hacía señales que nadie más podía hacer sino con el poder de Dios en él. Ahora, Jesucristo también obviamente predicó en todo tipo de lugar y hubieron multitudes y diversidad de personas que reconocieron que él era un maestro. Y podemos ver dos ejemplos de esto. Veamos primero en Mateo 7. Vámonos a Mateo 7, versículos 28 al 29. La palabra de Dios dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, aquí está hablando en el contexto de esta palabra específicamente cuando Jesucristo habla sobre los dos cimientos y les habla de una manera tan poderosa, profunda, pero a la misma vez muy simple y sencilla. Y esta gente, las multitudes que le escuchaban, la gente que se sentaba a escucharle, decían que se quedaban admirados de su doctrina. Era una enseñanza que ellos nunca habían escuchado antes, una enseñanza convincente, pero una enseñanza real que hablaba a su espíritu porque les enseñaba como quien tiene autoridad. He ahí otro segundo detalle de lo que es la enseñanza de Jesucristo y Jesucristo como maestro. Ya hablamos que Nicodemo dijo, hacía señales.
Eso dijo Nicodemo, señales que solo alguien que está ungido o que el Espíritu o el poder de Dios mora sobre él. Entonces Nicodemo reconoció ese aspecto de Jesucristo. Estas personas en este texto que acabamos de leer reconocieron a Jesucristo por su doctrina y por su autoridad. La autoridad con la cual él hablaba. Y cuando estamos hablando de autoridad, no estamos hablando de que voy a hablar con gritos y fuerza. No. Con firmeza, con seguridad, sin titubear, sin estar cuestionando. ¿Será que Dios quiere que yo diga esto? ¿Será que Dios esto, aquello? No, con certeza. Él hablaba la verdad y tenía autoridad específicamente de parte del Espíritu Santo. Y eso se notaba a leguas. Se notaba porque las multitudes lo podían percibir y veían que había una diferencia entre las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los escribas, quienes solamente leían y hablaban teóricamente, ¿verdad? Sin que realmente vivieran ellos la palabra misma escrita. Entonces, amados hermanos, vemos cómo las multitudes le reconocían a él por su doctrina y también le reconocieron por su autoridad. En otro ejemplo más, vámonos a Lucas 4:22. Lucas 4:22 nos dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Se quedaban admirados, dice la palabra, y reconocían y tenía buen testimonio y dice, y quedaban maravillados de sus palabras de gracia. Esas palabras con gracia, con elocuencia, con verdad. Ya hablamos de que Jesucristo enseñaba con señales que eran notorias solamente de alguien que poseía el poder y el favor de Dios. Hablaba con autoridad, enseñaba una doctrina, ¿verdad?, elocuente, una doctrina admirable y que daba un buen testimonio a las personas y que hablaba con gracia. Estamos hablando de lo que las otras personas hablaban y decían de Jesucristo como un maestro. ¿Amén? También usted sabe, los discípulos y las personas cercanas a él lo llamaban maestro, le decían rabí, maestro, o ahí viene el maestro, ¿verdad? Hay múltiples ejemplos en la Biblia donde sus cercanos y sus discípulos le llamaban maestro. Ellos reconocían que él, ¿verdad?, tenía mucho conocimiento, inteligencia, sabiduría, respaldo y autoridad para enseñar de una manera que no habían visto en otras personas. Y aún Jesucristo mismo, amados hermanos, Jesucristo mismo reconoció y dijo que él era maestro. Él mismo lo aceptó en sus mismas palabras. Veamos en Juan 13, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, ahí está diciendo Jesucristo, ustedes me llaman a mi Maestro y Señor, y está bien porque lo soy. Soy maestro, soy Señor. El Señor está afirmando y confirmando lo que todo el mundo le decía. En este caso a los discípulos les está hablando y dice, sí, hacen bien en llamarme maestro porque realmente lo soy. Pero luego les dice un poquito más acerca de lo que el maestro les enseña a través del ejemplo y no solamente a través de las palabras. Porque es fácil muchas veces, amados hermanos, escondernos nosotros detrás de un púlpito, escondernos detrás de las letras de la Biblia y comenzar a enseñar, pero sin vivirlo y sin ejemplificarlo. Porque créame que las personas recuerdan mucho más las acciones, las actitudes y los ejemplos que las palabras, amados hermanos. Usted puede decir muchas cosas y a la gente por aquí le entra y por allá le sale. Pero si lo ven, que usted actúa conforme a lo que usted enseña, si lo ven como un ejemplo y un testimonio de algo que usted hizo, y especialmente cuando usted hace aquellas cuestiones que son difíciles de cumplir,
créame que eso se queda guardado en el corazón de las personas. En Corintios, Pablo nos dice, somos cartas leídas ante los demás. Y nuestro ejemplo y nuestras acciones muchas veces predican mejor que las palabras. Entonces Jesucristo fue un maestro que enseñó tanto en consejo, en enseñanza, ¿verdad? Elocuentemente, pero también, amados hermanos, enseñó con ejemplo. Y en este caso que estamos leyendo en este momento, es el momento cuando Jesucristo lava los pies de los discípulos, ¿verdad? Y ellos no querían, pero les dice, así como yo les he mostrado el ejemplo, así deben de hacer ustedes, porque el siervo, el que se cree mayor, tiene que ser el que sirve, el siervo, amén. Entonces, ahí le dice él, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor enseñó a través de su ejemplo, amén. Gloria y honra a nuestro Padre. Entonces, en estos breves ejemplos que les he dado de Nicodemo, de algunas de las multitudes, de los discípulos y de Jesucristo mismo, podemos encontrar algunas características de la enseñanza de Jesucristo que usted y yo debemos de meditar, porque nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo y lo que Él fue para nosotros también emplearlo en nuestra enseñanza, en nuestra vida, en nuestro predicado. Y algunas de esas características pueden ser, como ya las mencionamos, predicaba o enseñaba con señales que provenían de Dios, con doctrina admirable, con autoridad de parte del Espíritu Santo, con palabras de gracia. Escúchele, póngale palabras de gracia, no con grandes que voy a tirarle una piedra, que esto y lo otro, ¿verdad? Como lamentablemente muchos maestros y muchos predicadores de hoy en día hemos acostumbrado a darle gritos, a darle pedradas, a tirarles, ¿verdad?, indirectas a las personas. El Señor predicó y enseñó con gracia, dice la palabra de Dios, con humildad y dando un ejemplo vivo de lo que Él enseñaba. Creo que esas cuantas características son grandes y profundas que ustedes y yo deberíamos de emplear a la hora de enseñar, a la hora de predicar también. Amén. Luego, como un segundo punto, las enseñanzas de Jesús eran muy diferentes a lo que los otros maestros enseñaban en su época, hablando del contenido, hablando de lo que es la esencia de lo que Jesucristo enseñaba. Y podemos ver eso en Mateo 5, vámonos a Mateo 5, vamos a dar un ejemplo. Mateo 5, versículos 38 al 42, amén. Habla sobre el amor hacia los enemigos. Vamos a leer brevemente esto para recordarnos qué tan especial y qué tan diferentes eran las enseñanzas de Jesucristo, amén. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos hablando que las enseñanzas de Jesucristo eran únicas, especiales y diferentes en su época. Nosotros ahora predicamos esto porque Jesucristo primeramente lo enseñó. Pero en aquel tiempo no había nadie, absolutamente nadie, ni Moisés, ni Daniel, ni David, ni los profetas, ni Juan el Bautista, nadie había predicado esto anteriormente. Es más, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Eso era la ley. Pero Jesucristo vino con un mensaje distinto porque Él fue el nuevo pacto para nuestra humanidad. Él vino con este mensaje de que prácticamente amaremos a nuestros enemigos.
Que si nos, ¿verdad? Que nos dan una cachetada aquí, dele la otra. Claro, está dando una ejemplificación, un ejemplo de la actitud humilde y de grande amor que nosotros debemos de tomar como cristianos y como creyentes. Pero claro, esa enseñanza en aquel tiempo, aquella gente se haber quedado como ¿qué? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Sí o no? Algo que jamás en sus oídos habían escuchado. Un concepto tan contra la naturaleza humana pecaminosa de nosotros. Porque los humanos nosotros queremos venganza. Queremos que si aquel se nos levantó, que nosotros vayamos mejor. Queremos sobresalir ante todas las cosas. Nuestra naturaleza humana y nuestra lógica humana dice diente por diente, ojo por ojo. Aquí me haces, aquí te hago. Eso es nuestra naturaleza humana pecaminosa, pero Jesucristo enseñó algo distinto. Jesucristo enseñó de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesucristo enseñó el amor de Dios a nosotros, como Él nos trata a nosotros, perdonándonos multitud de pecados y todavía haciéndonos favores porque nos ama de una manera especial. Entonces Jesucristo enseñó un mensaje contundente y muy diferente a la época de ese entonces, pero sigue siendo un mensaje muy diferente a nuestra época, ¿sí o no? Porque la maldad, la violencia, el egoísmo continúa viviendo y reinando en nuestras vidas, amados hermanos. Esta sociedad, aquí me haces, aquí te hago. Entonces, amados hermanos, el mensaje y la enseñanza de Jesucristo sigue siendo diferente en aquel tiempo, en este tiempo, y lo seguirá siendo porque nosotros los humanos somos tercos, necios y que nos damos al pecado más fácilmente. Entonces, amados hermanos, eso es muy particular de la enseñanza de Jesucristo. Dice que sus mensajes eran simples, pero profundos. Muchas veces. Usted sabe que Jesucristo habló a través de muchas parábolas y las parábolas eran bastante sencillas, pero en realidad no eran tanto solo lo que aparentaban ser, sino la profundidad de lo que el Señor quería revelar acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Comenzaba, por ejemplo, la parábola del sembrador, la palabra del trigo y la cizaña, la palabra de la mostaza, muy bonitas y fáciles de entender hasta cierto punto, pero para entender sus profundidades, no todos la entendían. Y el Señor vino y enseñó de esa manera tan peculiar, amados hermanos. Y la misma Biblia nos dice en Mateo 13, vámonos a Mateo 13. En Mateo 13, versículo del 10 al 17, nos dice la palabra que aún algunos no lo entendían y no lo iban a entender porque así era la voluntad de Dios en cumplimiento aún a profecías que se habían dado desde los tiempos de Isaías. Mire, leamos del 10 al 17 aquí en Mateo 13. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesucristo está diciéndole en respuesta a los discípulos porque les acababa de dar la parábola del sembrador y le dice, maestro, ¿y por qué les estás hablando en parábolas? Y le dice, bueno, es porque esta palabra y la revelación solamente da a ciertas personas en este contexto, a ustedes, a mis discípulos, a mis cercanos, a los creyentes, les es dada la revelación de estas parábolas.
Porque le dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. En cumplimiento a una profecía que el Señor había dado desde los tiempos de Isaías, que muchos verían y tuvieran ojos, pero no iban a ver, tuvieran oídos y no iban a escuchar. Y lo mismo, amados hermanos, cuando usted sabe que Jesucristo anduvo haciendo milagros, sanaciones y tanta otra cosa allá en el mundo, muchos le seguían solo porque los iba a alimentar, o lo seguían porque veían aquello, pero no creían que él era Jesucristo. Los mismos judíos, viendo las señales, viendo el poder, viendo la autoridad, viendo todo lo que Jesucristo hizo, no quisieron creer que él era el Mesías. Lo consideraron como un profeta más, o como un maestro más, o como un judío más, pero no quisieron creer que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta en los tiempos actuales los judíos continúan denegando que Jesucristo fue el Hijo de Dios encarnado, que vino a morir en la cruz por los pecados del mundo. Todavía ellos siguen esperando al Mesías. Entonces Jesucristo dijo, bueno, no les es dado a ellos la revelación y el entendimiento. Pero bueno, volviendo al punto inicial, es que Jesucristo enseñó de muchas maneras, inclusive de una manera muy simple, profunda, pero que no todo el mundo podía entender. Algunos entendían, algunos no entendían, y de igual manera la palabra de Dios hoy en día no todos la entienden porque no la quieren entender. Porque su corazón está engrosado, como dice la palabra aquí, como acabamos de leer. Está cerrado, tienen oídos, escuchan, pero no quieren escuchar. Entonces, amado hermano, Jesucristo enseñó de una manera simple, sencilla y profunda a la misma vez. Jesucristo también enseñó con su vivo ejemplo, como ya lo mencionamos, en el caso de cuando él, ¿verdad?, lavó los pies de sus discípulos, les enseñó humildad, les enseñó que el que se crea más grande debe de postrarse y si ese siervo, porque a Dios le ha agradado la humildad y el hecho de que nosotros sirvamos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo, amados hermanos. El Señor Jesucristo nos enseñó con ese tipo, ¿verdad?, de ejemplo, pero también en lo mismo que Él predicaba del amor a nuestro prójimo, el Señor también predicó con ejemplo, el de perdonarnos los unos a los otros. Jesucristo en múltiples ocasiones habló eso a los discípulos, pero también se lo demostró. Y dígame un ejemplo claro en cuando Jesucristo demostró que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que amar a aquellos que nos hacen daño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la traición de Judas? Al venir Judas a quererlo vender, a que venían a apresarlo, Jesucristo le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y no dice la Biblia que Jesucristo le reprochó a Judas en un momento. Al contrario, cuando el Pedro, lleno de coraje y tanta cosa, le voló, como dicen, la oreja a uno de los hombres que venían ahí, el Señor vino y se la restauró. Entonces el Señor Jesucristo no solamente enseñó en teoría, por hablar, porque digo, bueno, voy a hablar y voy a enseñar esto, sino que enseñó en vivo ejemplo, especialmente en aquellas actitudes que debemos tomar en los momentos difíciles, que es difícil perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Es difícil perdonar y ver con ojos de amor a aquella persona que anda poniéndonos en malo, que nos anda vendiendo, que nos anda traicionando. Pero Jesucristo lo enseñó en ejemplo vivo. Así que, amados hermanos, hemos hablado que Jesucristo enseñó de una manera muy distinta a su época, dio mensajes simples y profundos. El Señor enseñó con su propio y vivo ejemplo. Amén, gloria a Dios. Ahora, como un tercer punto, hablemos de la metodología de enseñanza de Jesucristo. Eso significa los métodos, las formas, las maneras en que Jesucristo predicó. O más bien dicho, bueno, predicó y enseñó también, amén. Porque en esa metodología, Él usó variedad de elementos literarios y comunicativos de diversidad. Y yo no les voy a dar una lista exhaustiva, sino que una lista seleccionada. Jesucristo habló a través de simbolismos, como en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Simbolismos. Dijo, ustedes son la sal del mundo.
Ahí está diciendo, ustedes son, ¿verdad?, el pueblo que debe de purificar y perseverar la verdad y dar la luz en el mundo, ¿verdad? También les habló como una lámpara, como una luz, pero aquí en este caso, en este ejemplo de simbolismo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más. Se echará afuera, ¿verdad? Echará afuera y hollada por los hombres. Aquí el Señor, en su manera de enseñar, usa los simbolismos, el símbolo, los símbolos. La sal, usando la sal como símbolo de su pueblo. ¿Ok? Y la esencia de la sal como la esencia del pueblo. También el Señor usó paralelismos antitéticos, lo cual significa producir una semejanza de contenidos opuestos. Es comparar una semejanza de cosas que son opuestas, como por ejemplo en Mateo 10:39 nos dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dígame usted, ¿esos son qué? Polos opuestos. Son ideas y contenidos opuestos. Vuélvale a poner atención. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Son conceptos opuestos, pero que el Señor los usó en semejanza de lo que es en el reino y de lo que es en la tierra. Los conceptos de la tierra no pueden comprender los conceptos del reino. Él está dando de dar su vida por Cristo, ¿verdad? De ser devotos a Cristo. Entonces encontraremos nuestra verdadera vida que está en el reino de los cielos. A eso está hablando. Pero mire el lenguaje sofisticado, los conceptos profundos que Dios emplea. Así como predicó de una manera tan simple y sencilla, usando ejemplos de la naturaleza y no sé qué, también predicó de una manera tan compleja que ni los doctos podían entenderle. Jesucristo usó simbolismos, paralelismos, como ya lo mencioné, metáforas que son prácticamente figuras retóricas por medio de las cuales se expresa una realidad o un concepto a través de otra realidad y otro concepto que es distinto. Por ejemplo, en Juan 6:35 Jesucristo nos dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor está comparando, está dando una semejanza de algo terrenal, de nuestra necesidad de un pan para poder comer un alimento que no podemos vivir sin él, y cómo él es el pan de vida espiritual que no podemos vivir eternamente sin él, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la justicia, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces ahí Jesucristo está comparando la necesidad del pan y alimento, que nadie puede vivir sin alimento, con Jesucristo mismo, que nadie puede vivir eternamente en el reino de los cielos sin Jesucristo, que es el pan de la vida. Entonces, amado hermano, miren la manera tan especial en la que Jesucristo predicó. Ya lo mencioné, a través de simbolismos, a través de paralelismos, a través de metáforas, como la que acabo de leerle en este momento, a través de hiperboles y parábolas y proverbios. Y si usted no sabe qué es una hiperbole, son prácticamente figuras retóricas que se expresan de manera exagerada para dar a entender un concepto. Es prácticamente exagerar algo para usted entender el punto que quiere predicarle o enseñarle. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Mateo 5:29. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está usando él? No está diciendo literalmente: venga usted y sáquese el ojo o móchese la mano. No está diciendo eso el Señor. Está usando un lenguaje de exageración para que usted y yo entienda el punto que él quiere enseñar. ¿Entiende? ¿Qué le quiere decir? Si usted anda viendo cosas indecentes, anda viendo cosas que le traen pecado a su vida, mejor córtele el ojo. No significa que usted lo va a sacar, sino que significa que, corta esa relación, cierra esa puerta, ya no vayas a ese lugar, cancela la suscripción a esos videos que estás viendo. ¿Entiendes? Está diciendo: corta el pecado para que no caigas en tentación. ¿Entiende? Corta esos malos hábitos para que ya no vuelvas a caer en tentación y en pecado. Eso está diciendo Jesucristo. Pero lo dice de una manera tan figurativa,
tan elocuente que se queda bien registrada en la mente de uno, porque dígame, ¿cómo es eso? Que me saque un ojo, que me corte una mano. ¿Qué es eso? No lo está diciendo literalmente, figurativamente. A eso se le llama una hiperbole. Y ese tipo de lenguaje utilizó Jesucristo para enseñarnos a nosotros. Imagínense, obviamente, como ya lo dijimos al principio de este mensaje, Jesucristo, cuando vino sobre él el Espíritu Santo, lo llenó de espíritu, de sabiduría, inteligencia, de conocimiento. Entonces, obviamente, aquí estamos viendo ese ejemplo de cómo él, con tanto conocimiento, sabiduría e inteligencia, predicó y enseñó, amados hermanos. También, como ya lo mencionamos, él enseñó a través de parábolas, enseñó a través de proverbios, y le voy a dar un ejemplo en Lucas 4, versículos del 23 al 24. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí el Señor utilizó un lenguaje de proverbios. Médico, ustedes me van a decir a mí, médico, sálate a ti mismo, ¿verdad? Y luego él concluye con algo que dice, no hay profeta acepto en su propia tierra. Él usó refranes y proverbios que la gente en aquel tiempo le entendía para darles una enseñanza. Entonces el Señor, en resumen de esta parte que hemos hablado, el Señor usó múltiples tipos de métodos y estilos de comunicación, aún literaria, para hablar con el pueblo, para enseñar. Jesucristo fue multifacético, podríamos decirlo. Un hombre completamente dotado. Amén. Ahora, brevemente quiero hablarles en los lugares en los que Jesucristo enseñó. Jesucristo, la Biblia nos dice en Mateo 9:35 que enseñó en las sinagogas de ciudades y aldeas. También, según Mateo 21, 12 al 13, nos enseña que Jesucristo enseñó en el templo. Mateo 5:1 nos demuestra que Jesucristo enseñó en los montes. También Lucas 5, del versículo 1 al 11, ustedes pueden leer que Jesucristo enseñó en barcas de pescadores, subido en una barca, ¿verdad? Predicó desde ahí a las personas. También el Señor predicó en casas, el Señor predicó en pozos. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando vino la samaritana, pero la mujer samaritana, él se sentó en un pozo y allí llegó la samaritana y comenzó a dialogar y a enseñarle de manera personal a la samaritana. Entonces Jesucristo también enseñó hasta en los pozos y en muchos otros lugares, amados hermanos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que enseñó en lo público y en lo privado. En las casas, en los montes abiertos, en el templo, en las sinagogas, en las ciudades, en los pueblos. Jesucristo, en donde sea, él predicó. Eso nos habla, amados hermanos, de que Jesucristo, ¿verdad?, estaba interesado en que el mensaje y la verdad y la sanidad a las almas llegara donde las almas estaban. No iba a imponer ciertos, a prohibir acceso a su verdad. Porque en aquellos tiempos, y vamos a tocar ese punto un poquito más adelante, en aquellos tiempos los doctos, los escribas, muchas veces solo enseñaban en las sinagogas o también prohibían la entrada a niños o prohibían la entrada a mujeres y ellas no podían tener ese mismo acceso que los demás hombres tenían. Pero Jesucristo le predicó a niños, le predicó a mujeres, le predicó a hombres, le predicó a ancianos, le predicó a incrédulos, a fariseos, a gente, a multitudes. De todo el Señor no hizo acepción de personas. Y eso usted lo puede leer en la Biblia muchas veces. El Señor no hace excepción de personas a quien Él les iba a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Y como ya lo dije, el tipo de gente a quien Él le predicó, a sus discípulos, a sus escogidos, a las multitudes sin importar su estatus socioeconómico. Lamentablemente en las iglesias de hoy en día hay ciertas personas que solo le quieren predicar a personas que saben que tienen, mire, dinero. Tráigame aquel que aquel tiene, inviten, mire, vayan a evangelizar a ese siervo, porque dentro de sus corazones a esos, ¿verdad?, predicadores corruptos, tiene dinero, va a dar diezmo.
Pero Jesucristo no anduvo viendo que cuánto dinero tenía aquel, cuánto dinero tenía aquella. El Señor vino a predicar la palabra porque Él vio almas necesitadas. Entonces, amado hermano, Jesucristo le predicó a sus discípulos, a sus escogidos, le predicó a multitudes sin importar su estatus socioeconómico, sin importar su raza, su cultura. El Señor le predicó a los escribas, a los doctos, a los fariseos, a los ricos, a los enfermos, a las mujeres y a los niños. Como dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, habemos líderes, habemos maestros o evangelistas o lo que sea, que no quiere, dice, ay no, yo no tengo paciencia para los niños. Ay, mejor pongan a alguien más. Déjenme a mí a tales personas. Jesucristo no discriminó a los niños, ni tampoco a las mujeres, como lo digo. La mujer samaritana es un ejemplo, claro, ¿verdad? Ana, María, las hermanas, eran también otro ejemplo. Amados hermanos, Jesucristo no discriminó a quien Él predicaba. Entonces, amados, en forma de conclusión, si usted ha puesto atención a este mensaje entero, podemos aprender acerca de los frutos del testimonio, de la enseñanza de Jesucristo, de la metodología, los diferentes métodos y formas en las que Jesucristo enseñaba. Podemos aprender del ejemplo vivo de cómo Jesucristo ejemplificaba lo que Él predicaba. Podemos aprender de la accesibilidad que Jesucristo hacía para que todos pudieran escuchar de su palabra y no poner impedimentos o ciertas, ¿cómo se dice?, trabas a las personas. Dígame usted, si Jesucristo se hubiera puesto a cobrar dinero, los pobres no hubieran podido ir a escucharle. Pero Jesucristo no cobró el evangelio. Jesucristo no cobró las enseñanzas. Jesucristo las dio. Él no puso impedimentos que iban a impedir a las personas tener acceso a Él. También podemos aprender sobre el contenido de su enseñanza, su doctrina. Era admirable, como ya lo mencionamos. Era algo que no se había escuchado en ninguna parte y era algo que transformaba los corazones para arrepentimiento. También podemos aprender de su actitud personal frente a personas, de cómo Él se conllevó, de cómo Él se manejó, siempre con humildad, siempre con amor, siempre con paciencia. Y no como nosotros que nos impacientamos en un ratito y ya queremos creernos los todo, los sabios y que todo el mundo está bajo mis pies. No, amados hermanos, el Señor Jesucristo fue muy distinto. También Él, ¿verdad?, nos enseñó de muchas otras maneras, amados hermanos, de una manera personal también. Entonces, en forma de conclusión, quiero animarles a ustedes y a mí también, a que todos nosotros aprendamos del método y las enseñanzas de Jesucristo, de cómo Él fue el Maestro Santo, el Maestro por excelencia. Y es cierto que no todos tenemos el don de la enseñanza, porque hay dones específicos. Así como hay un don específico de la profecía, hay un don específico de la enseñanza. Pero solo porque tal vez nosotros no tengamos ese don específico, no significa que no vamos a enseñar, porque todos nosotros somos más que capaces de enseñar a nuestros hijos con ejemplo. Como ya les mencioné, somos cartas leídas por los demás. Muchas veces la gente no va a poner atención a lo que usted diga, pero sí van a poner atención a lo que usted hace, cómo usted se actúa, qué acciones toma. Usted puede enseñar con un vivo ejemplo, con un ejemplo cristiano de humildad, de amor, de paciencia, de verdad, un ejemplo, verdad, que procura agradar a Dios. Usted puede enseñar a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a quien sea que usted tenga alrededor. Usted puede enseñar con su ejemplo en su ámbito de trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus patrones, amado hermano. No es necesario contar con el don de la enseñanza de la Escritura para usted predicar el Evangelio a través de su ejemplo, a través de conversaciones genuinas, que usted se interesa por el bienestar de los demás. Y allí, en esas pláticas, usted puede introducir la verdad y el Evangelio de Cristo, de lo que Cristo le ha enseñado a usted. Amados hermanos, todos podemos y debemos. No solamente se trata que podemos, se trata que debemos, porque Jesucristo dio un mandamiento. Si usted lo puede ver
en Mateo 28, versículos 19 al 20, se lo voy a leer, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir prácticamente a ser discípulos, a enseñar. Eso es un mandamiento de todo creyente. De todo creyente, no solo de los pastores, no solo de los evangelistas, no solo de los apóstoles, de todo creyente. Ir y hacer discípulos, enseñándoles. Y si usted dice, pero es que yo no sé qué enseñar, yo no sé cómo enseñar, pues mira, amado hermano, comienza a aprender del maestro de los maestros, de Jesucristo mismo. Ese es el mensaje de hoy. Lea la Biblia y comienza a entrar en intimidad con Cristo, en el Espíritu Santo. Y como hablamos en el mensaje pasado, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle, de adiestrarle, de guiarle, de abrirle su boca y de respaldarlo. Así como el Espíritu Santo vino y respaldó a Jesucristo en todo lo que hizo. Amados hermanos, es necesario que usted y yo también enseñemos. Y no necesariamente, como ya lo mencioné, que tengamos el don de la enseñanza. Y para concluir, quiero leerles Apocalipsis 1:3. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y que la guarda tratando de cumplirlas, porque el tiempo está cerca. El tiempo del reino de los cielos está cerca. El tiempo del juicio está cerca. El tiempo de la muerte está cerca. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo con diligencia, creyendo en lo que el Señor nos enseña y ejerciendo en la fe lo que Él mismo nos enseña. Que la paz de Cristo esté con ustedes y espero que haya sido de bendición.